Esta es una demostración de una prueba de estrés realizada con la solución Oracle Audit Vault Database Firewall, con el objetivo de validar las capacidades de auditoría eh, de la solución en cuanto a consumo de recursos en los siguientes rubros. Vamos a validar con esta prueba de estrés cuál es el espacio en disco que se genera o que se usa por eventos de auditoría en el servidor de la base de datos que se está auditando para dimensionar el consumo de disco en el servidor de la base de datos. También vamos a validar cuál es el uso de memoria y CPU que hace el agente del Audit Vault Database Firewall que está corriendo en el servidor de la base de datos para trasladar los eventos de auditoría hacia el servidor de AVDS. Vamos a ver el volumen de eventos de auditoría generado y la distribución de estos eventos por tipo de evento. La prueba va a ser con una arquitectura de un servidor de base de datos con las siguientes características y niveles de consumo inicial de recursos antes de la prueba. Aquí podemos observar que vamos a contar con la consola de Enterprise Manager que nos va a dar visibilidad de uso de recursos del servidor de base de datos con el que vamos a trabajar. Este servidor es un servidor que está corriendo sobre Oracle Linux. Es un servidor que tiene 2 CPUs con 4 threads. De manera inicial, el consumo de CPU es muy bajo, está al 4%, y el consumo de memoria está al 55%. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo actualmente el consumo de CPU es bajo, es al 4%, tipo de 8%, y la memoria está en flat, no más del 55%. También vamos a ver que el espacio ocupado actualmente por los eventos de auditoría o las trazas de auditoría que se han generado hasta el momento se guardan en el table space de C# con el esquema OutSys, y actualmente este esquema está ocupando 59 megabytes de memoria, que es un 5% del table space del C#. Vamos a ir viendo, conforme la prueba va avanzando, que estos 59 megas van a ir creciendo conforme se van generando eventos de auditoría. También la distribución de estos eventos de auditoría la vamos a enfocar a que a algunas políticas de auditoría muy puntuales que las podemos ver la distribución en la consola de Enterprise Manager. Principalmente vamos a ver la política de cambios en esquemas de la base de datos que de manera inicial tiene un valor de 4000, y la política de acciones privilegiadas que de manera inicial va a tener un valor de 11,000. Vamos a ver cómo esto va a ir creciendo conforme la prueba de estrés va avanzando. En el caso del servidor de auditoría, este servidor es un servidor que va a tener 32 GB de memoria y 2 CPUs. Inicialmente, el consumo de recursos de ese servidor, podemos ver aquí, que está ocioso al 97%, y conforme va avanzando la prueba, vamos a monitorear cómo es el consumo de CPU de este servidor. En términos de memoria, tenemos que se tienen 28 GB en uso, y vamos a ver que el comportamiento de la memoria conforme la prueba de estrés va progresando. De manera inicial, el servidor de auditoría ya tiene registrados eventos distribuidos de la siguiente manera. Tiene eventos de 5 usuarios, de 4 usuarios privilegiados, 1720 privilegios o cambios en privilegios que se han dado hasta este momento, 4030 ejecución de comandos de definición de datos, 3358 instrucciones de manipulación de datos, shares to page release, fallas de login hacia la base de datos 462, accesos exitosos a la base de datos 583, acceso a objetos sensibles 2, y el total de eventos es de 2037 de manera inicial, y estos números van a ir cambiando conforme la prueba de estrés va progresando.
Del lado del servidor de auditoría, las, las políticas de auditoría que van a estar habilitadas durante la prueba de estrés son actividades críticas en la base de datos, cambios en los esquemas de la base de datos, eventos de logon y logout. Y bueno, la política de actividad crítica de la base de datos que estamos habilitando aquí, esa política contempla eventos de esta naturaleza. Eh, por ejemplo, creación de database links públicos, alteración, borrado, creación de sinónimos, borrado de sinónimos, selección de datos del diccionario de datos, administración de triggers, creación de roles, borrado de roles, alteración de roles, sentencias de grant y revoke de privilegios de objeto, creación de profiles. Es una lista muy amplia de eventos que se van a estar auditando y vamos a generar un script que va a estar ejecutando estas instrucciones, alguna muestra de estas instrucciones para generar la carga de estrés y generar los eventos de auditoría y ver el comportamiento. En la parte de la política de database schema changes, vamos a ver que esta política va a auditar cualquier evento de creación de objetos en la base de datos, creación de paquetes, creación de funciones, creación de triggers, creación de librerías, de sinónimos, de tablas, de ligas, de database links, de índices, etcétera. Es también una política que cubre bastantes eventos de creación o de DDL o modificación de esquemas de objetos de base de datos. Y para lo que es All Admin Activity, también tenemos esta política habilitada, en donde vamos a estar monitoreando exports de la base de datos, imports de la base de datos, etcétera. Bien, entonces, ya con estas políticas habilitadas en el servidor de base de datos, el script que vamos a ejecutar es este que vemos aquí. Este script lo vamos a ejecutar recurrentemente durante un periodo de tiempo, digamos, durante una hora vamos a ejecutar este script de manera recurrente y este script va a estar haciendo estas instrucciones que están auditadas para generar los eventos de auditoría y ver el comportamiento. Vamos a crear database links, vamos a crear sinónimos, vamos a borrar sinónimos, vamos a crear usuarios, vamos a crear table spaces, vamos a dar privilegios sobre tablas, privilegios de select, privilegios de object, de update, privilegios de conexión, vamos a borrar usuarios, crear usuarios, alterar sesiones, bueno, dar privilegios de alter session, privilegios de crear sesión, privilegios de ejecución sobre procedimientos, privilegios sobre roles, borrado de roles, creado de table spaces, borrado de table spaces, crear versión de directorios, creación de files y también vamos a hacer exports de esquemas de base de datos porque los exports de información de la base de datos también son auditados y también los inputs. Este script lo vamos a ejecutar para generar el estrés en la base de datos. Entonces, vamos a iniciar la prueba. Hoy es 18 de octubre del 23, son las 19:11 horas, y vamos a tomar las muestras iniciales. Entonces, para las muestras iniciales vamos a ver, primero que nada, la base de datos. Entonces vamos a entrar a la consola de Enterprise Manager para tomar los valores, las muestras iniciales antes de iniciar la prueba. Ok, vamos a ver aquí, primero que nada vamos a ver el servidor de base de datos que vamos a expresar, que se llama DBSec Lab. Este servidor, de manera inicial, como ya lo comentábamos, es un servidor con dos CPUs, con 32 GB de memoria, y vamos a tomar muestra de que actualmente el servidor se encuentra a no más de un 8% de uso
y no más de un 55% de memoria. Vamos a tomar una muestra, un screenshot de esto como nuestro baseline. Bien, después vamos a tomar las muestras de cómo está la auditoría actualmente, desde la base de datos, desde el punto de vista de la base de datos, las capacidades de auditoría los eventos de auditoría que tiene la base de datos, el espacio que está ocupando. Entonces, para ello, vamos nuevamente a la consola. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a la base de datos que estamos auditando, que es la PDB1 de un contenedor. Y aquí lo primero que vamos a ver es cuánto espacio está ocupando el table space que guarda los datos de auditoría. Entonces, en Syshout es donde nosotros guardamos las trazas de auditoría y así está la distribución de lo que se está ocupando en Syshout. Y en particular, la información de auditoría se guarda en el esquema OutSys. Entonces, vamos a tomar muestra de la cantidad de espacio que actualmente se está usando, que son 59 megas, que es un 5% del espacio total del table space. Tomaremos también aquí una muestra y ya la tenemos. También la distribución de los eventos de auditoría lo vamos a ver a continuación. En lo que son ya dentro de la base de datos los valores de auditoría, vamos a ver que actualmente hay 182 eventos de data pump y 20,000 eventos de auditoría estándar que se distribuyen de esta manera. Estas son las políticas de auditoría que ya están habilitadas, que también se pueden ver del lado de la base de datos. Y bueno, vamos a tomar muestra, por ejemplo, de lo que son las acciones privilegiadas, que actualmente el baseline, el valor inicial es 11,137. Entonces vamos a tomar la muestra y la pegamos aquí. Y la otra es la de, vamos a ir llevando de lo que es eh, mm, esquema change. Y ahorita está en un valor de 4,010.
lo ponemos aquí. Bien, esto es del lado de la base de datos. Vamos a ver del lado del servidor de auditoría cuáles son nuestros valores iniciales antes de iniciar la prueba. Entonces aquí vamos a la consola de Audit Ball y Database Firewall. Y vamos a tomar estos valores iniciales antes de iniciar la prueba de estrés. Tenemos 20,000 eventos con estos valores en DDLs, DMLs, etcétera. Ponemos aquí y en el caso, vamos ahora a los servidores de Firewall para ver cómo está ahorita el consumo de recursos en el servidor de Firewall. Bien, aquí ya tenemos una conexión hacia nuestro servidor de auditoría y vamos a ver que ese servidor, cómo está ahorita el consumo de recursos. El servidor está al 94% ocioso, es decir, que ahorita no tiene mucha carga. Y este es nuestro servidor de base de datos, donde tenemos el script de estrés, que se llama Stress Audit, que es, como habíamos visto, es el script que va a estar generando instrucciones en la base de datos que van a ser auditadas. Como ya lo habíamos dicho, va a crear ligas públicas, sinónimos, va a hacer grants, va a crear usuarios, borrar usuarios, crear roles, crear table spaces, etcétera. Y el otro script es el que va a hacer los export import, que básicamente de manera recurrente va a estar haciendo un export de un esquema que se llama Employees Explore y al mismo tiempo ese esquema lo va a importar en otro esquema. Esto va a generar muchas sentencias de create table, drop table, create user, etcétera. Y bueno, con esto vamos a estar expresando a la base de datos con eventos de auditoría y esto lo va a capturar el servidor de auditoría. Entonces, básicamente tenemos un script que tiene los dos shells incluidos y como pueden ver aquí, se están mandando a llamar tanto el de la auditoría como el del export-import recurrentemente y esto se va a hacer 60 veces. Es decir, son 60 del script que hace la creación de usuarios y de table spaces, etcétera, y 60 veces el que va a hacer export e import. Y vamos a ver que con este estrés generamos muchos eventos de auditoría y vemos el comportamiento de la base de datos. Entonces, vamos a mandarlo a ejecutar en este momento con este es bueno, vamos a ponerle la hora de local para que sea coincidente con lo que estamos documentando. Vamos a iniciar a las 19:25 y básicamente vamos a darle un no hop al archivo st.sh, mandamos la salida a st.out3 y lo mandamos en background.
Bien, aquí tuvimos un error de typo, pero bueno, ya tenemos aquí el comando para lanzarlo. Ya está corriendo el script. Le vamos a dar un tail-f a el archivo de salida. Y aquí, por ejemplo, ya está haciendo el export del esquema. Ya está trabajando un export y todo esto se está auditando. Entonces, podemos, por ejemplo, ver que el servidor de auditoría sigue ocioso al 97%, es decir, no hay mucha actividad ahorita en el servidor de auditoría. Vamos a ver cómo está esta estadística que inicialmente estaba en 20.955. Vamos a ver si ya cambió algo. Ya está en 20.980. Vamos a tomar esta muestra. Entonces, ya que inició, después de unos cuantos minutos, de 955 ya fue a 980. Por ejemplo, eh, de User Entitlement de 1720 sigue igual, en DDL sigue igual, en DML sigue igual, en logins también ya hay un cambio y hasta ahorita vamos así. Vamos a ver el comportamiento de la base de datos. Ahorita vemos que el CPU sigue con baja ocupación. Vamos a verlo desde el top. Ahí sigue corriendo el shell de estrés. Y en el servidor de base de datos vemos que el uso ya subió y está usando como un 30% de CPU. Y esto, estamos hablando de un servidor que tiene 2 cores con 32 GB de memoria, pero este servidor está corriendo el Interface Manager, está corriendo la base de datos, está corriendo el import, las sentencias de DL, etcétera, y solo está usando un 30% hasta este momento. Entonces vemos que el comportamiento es adecuado, no es muy excesivo en la demanda de recursos que está haciendo el shell de estrés. Vamos a ver que siga corriendo. Ahorita, por ejemplo, está haciendo nuevamente, otra vez está haciendo un export. Y nuestro servidor de auditoría sigue al 96% ok. Vamos a tomar la muestra.
Y vamos a ver también en el top del servidor de base de datos, que está a un 67% ocioso, es decir, que está usando el 30% de los recursos de CPU. Y en memoria seguimos estable. Vamos a refrescarlo para verlo gráficamente. Y bueno, el servidor de base de datos sigue tranquilo, mientras que la prueba de estrés sigue corriendo. Ahorita está haciendo el export, ya terminó un export, ahora está haciendo el import, ya está haciendo el import, ya terminó el import y está otra vez haciendo los comandos de creación de roles, de grants, de crear directorios, table spaces, etcétera. Y ya que hace eso muy rápidamente, volvemos otra vez a hacer el export, el import y así va a estar de manera cíclica. Entonces, vamos a nuevamente a ver cómo van las estadísticas de eventos de auditoría. Aquí ya podemos ver cómo ha habido un incremento en diferentes estadísticas o eventos. De 1720 subió a 1952, de 4030 a 4000, o sea, DDL es 4175, DML es de 3800 a 4000, Login Failure sigue igual, en accesos a la base de datos de 535 a 609, incluso ya tenemos aquí acceso a objetos sensibles, eventos de acceso a objetos sensibles, y en total de 20.000 ya llevamos de 20.000 a 23.000 eventos. Entonces, esto lo podemos también ver ya reflejado en los informes de auditoría. Por ejemplo, aquí podemos observar eventos de logon. Vamos a ver eventos, por ejemplo, de eh, creación de usuarios, que son, que es algo de lo que hace el script, ¿no? Entonces aquí vemos que precisamente a esta hora, a las 19:36, tenemos ya eventos de creación de usuarios, los usuarios, ¿sí? Que es lo que se está haciendo de manera recurrente.
y también eventos de borrado de usuarios, por ejemplo. Aquí ya vemos creación, borrado de estos usuarios, como el script borra y crea, pues tenemos aquí también borrados de usuarios a las 19:36. Eh, Vamos a ver borrado de table spaces, también el script hace borrado de table spaces, ya está registrado en la consola de auditoría, y también obviamente creación de table spaces. Tenemos toda la creación de table spaces, que también está sucediendo en este momento. Eh, ¿Qué otro evento podemos ver? Roles, borrado de roles, también tenemos eventos de borrado de roles. Export, los exports que estamos realizando, ya los estamos viendo aquí, que se están reflejando, que se están haciendo export de información de la base de datos, también import. También lo podemos observar. Pasemos a ver, por ejemplo, nuevamente cómo está el uso de recursos en el servidor de la base de datos. Seguimos con un uso muy bajo. Vamos a verlo desde el sistema operativo. Seguimos con un uso bajo de recursos del servidor de base de datos. Estamos al 30% de uso, o sea, está al 72% ocioso. O sea que la carga que los eventos de auditoría le generan a la base de datos es mínima. Vamos a ver cómo se está comportando el servidor de auditoría. Este es el servidor de auditoría y también vemos que su estado es muy bajo de ocupación, está 97% ocioso, sigue 97% ocioso. Vamos a ver nuevamente cómo está el uso de espacio en el table space de auditoría de la base de datos. Aquí ya subió solamente a 64 megas de uso.
Inicialmente estábamos no sé si me tomé aquí, ya, el valor inicial que tomamos era 59. Ya subió a 64, es decir, que solo ha ocupado 5 megas para todo el volumen que ya se ha generado de información de auditoría. Vamos a volver a ver cómo va la métrica de eventos de auditoría. Bueno, vamos a ver esta parte de la distribución, cómo inicialmente estábamos en 11,000 y en 4,000. Y por ejemplo, lo que era Privilege Action, que estaba en 11,137, ahora está en 15,605. Aquí ya podemos comparar que de 182 eventos de Vodafone iniciales ya va en 246 y de políticas, eventos de 20,571 ya va en 26,856. Y en lo que se refiere a Database Schema Changes, ahora está en 5,411 y estaba en 4,510. Ah, no.
de 4010, ahora estamos en 5414, 411. Entonces, sí podemos observar que el script de estrés sí está generando bastante carga. Vemos que sigue corriendo. El servidor de auditoría sigue sin mucha actividad. Y el servidor de base de datos sigue igual a un 30% de uso. Es decir, que aun cuando estamos eh, estresando toda la actividad de auditoría en la base de datos, no representa mucha carga. Este 30% de uso, como ya lo comentaba, tiene que ver con todo lo que son los procesos de la base de datos, los procesos de background, el Enterprise Manager, que también está corriendo en este mismo servidor, y todo el script de estrés. Entonces, el uso de CPU es bastante bajo. Y se ve muy bien. Vamos a tomar otra muestra del servidor de auditoría. Este, que sigue sin poca actividad, o más bien con poca actividad.
Y aquí seguimos viendo poca actividad en el de base de datos. Vamos a ver cómo van las métricas de cuántos eventos llevamos ya registrados. Por ejemplo, de 23 mil eventos totales, ya subió a 29,000. Es decir, que en este lapso de tiempo se generaron 6,000 eventos de auditoría distribuidos en cambios de privilegios, DDLs, DMLs, etcétera. Entonces, sí ha habido un volumen interesante. Vamos a ver cómo ha crecido el espacio. Este que estamos viendo por acá arriba. El encuentro donde estábamos guardando el espacio que ocupa en la base de datos estos eventos de auditoría. Aquí está. Íbamos a 64 megas. Vamos a ver cuánto lleva de espacio ocupado. Y Shauk ahora lleva 69 megas. No ha cambiado casi nada. Solo ha subido 5 megas y en volumen hemos subido bastante. Hemos tenido, solo se ha ocupado 5 megas adicionales. Bueno, vamos a ver cómo está. Estábamos, por ejemplo, en 11,000. Lo tenemos más abajo. Sí. Estamos ya en 15,000. Ahorita estamos en 17,000.
en esquema changes estábamos en 5.411 y ahora estamos en 6.366. Entonces podemos ver que el estrés sigue corriendo en la base de datos. Vamos a dejarlo correr un poco más para ya después sacar todas las métricas finales y con ello concluir. Bien, ahora ya podemos ver que el sprint de estrés ya terminó, duró 40 minutos y bueno, vamos a consolidar las estadísticas. Vamos a ver el tema de eventos de auditoría. Entonces, vámonos a subir la auditoría. Y aquí ya tenemos el valor final de los eventos de auditoría que se registraron. Vamos a poner por acá. Entonces, el valor inicial era de 20.955 eventos de auditoría, como lo vemos aquí. Y el valor final es de 38.356. Entonces, fueron 17.000 eventos de auditoría en 40 minutos. De esto, los usuarios privilegiados, los eventos de usuarios privilegiados, de manera inicial teníamos 11.137 y de manera final tuvimos 22.118.
22.116. O sea que fueron 10.000 eventos de usuarios privilegiados. De manera inicial tenemos en esquemas 4.010. Y 7.970. Está usado en la base de datos por los eventos de auditoría. Tenemos 5.059 megas. Y al final tuvimos 84. Porque solo se ocuparon 25 megas. Y en uso de CPU en el servidor de la base de datos iniciamos con 4%. Y aquí vemos precisamente que hubo un incremento y llegó hasta el 30% de uso y finalmente después de la prueba terminó el uso del CPU. Y el servidor de auditoría prácticamente no tuvo ninguna actividad, estuvo sin mucho consumo de recursos y estos vendrían siendo los resultados finales de la prueba.
en donde se generaron 17,000 eventos de auditoría, y estos 17,000 eventos de auditoría se dividieron en 10,000 de usuarios privilegiados, 3,980 de cambios a esquemas de la base de datos. Esto incluye los exports, los imports, y en total todos estos eventos de auditoría generaron 25 megas de espacio, y el CPU y tuvo un uso del 26% adicional, que si hablamos de dos CPUs, pues estamos hablando de una cantidad mínima de consumo de CPU en el servidor de base de datos por todos estos eventos de auditoría. Esto sería todo. Les agradecemos su atención. Esperamos que sea de utilidad. Gracias.